Quisiera, antes de que se me vayan, felicitar a David y a Stephanie en su aniversario que pasó esta semana. Ellos, hoy vamos a estar celebrando atrás con ellos un cafecito y unas cuantas cositas, no mucho. Así que por favor, tengan decencia. El compartir juntos, hermanos, siempre es una bendición, porque eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos, hermanos. Lo que hacemos usted y yo como Santa Cena simplemente era una cena que el Señor tenía con sus discípulos. Lo único que esa fue la última vez que lo hizo, pero lo hacían todos los días. Así que participemos, pero de una manera donde nuestra mente nos lleva a lo que estamos participando. O sea, Dios escogió a Stephanie hace 10 años para casarse con David, y los dos han sido muy felices. Hay una diferencia cuando uno busca el esposo o la esposa, o cuando uno espera que Dios se lo dé. David, desde que estaba pequeño, se quería casar. Y le decía siempre a Steven, yo no voy a ser como usted. Porque Steven ni pensaba en matrimonio. Tenía alergia. Pero le llegó el día. Sin embargo, David, desde que estaba pequeño, hermanos, me decía a mí, papi, apenas yo termine los estudios, me caso. Y así lo cumplió. Exactamente así lo hizo. Pero le ha ido bien porque él puso todo en las manos de Dios. Les voy a explicar un poquito, hermanos, porque es parte de la enseñanza lo que les voy a explicar. El ser buenos padres y buenos hijos solamente se puede lograr a través del poder de Dios. Cuando mis hijos estaban creciendo, ya prácticamente Steven ya era un hombre, porque ya se estaba graduando de la universidad, y él se me acercó en la cena que teníamos y me dijo, papi, le quiero hacer una pregunta. Y le dije, sí, ¿qué pasa? Y me dice, me tengo que ir de la casa porque me voy a graduar. Y yo le dije, no, usted se va de la casa el día que Dios lo disponga, cuando usted quiera irse, porque Dios se lo puso en su corazón, entonces usted se va de su casa. Pero básicamente cuando se case. Yo no sé lo que el mundo piensa, que tiran a los hijos a los 18 años a la calle y promueven eso. Pero no es cualquier hijo que es un hombre adulto, mayor de edad, que viene de su padre y le preguntan una de esas preguntas. Los del mundo están deseando tener 18 años para irse de su casa, y los padres están diciendo que se vayan también. Cuando David estaba pensando en matrimonio, se me acercó a mí también a pedirme guianza, ayuda, y recibió consejo de parte de Dios. Es mi hijo, pero también es una oveja de la iglesia. La oveja que busca el consejo, hermanos, lo va a encontrar. Cuando nosotros nos sujetamos a la dirección de Dios a través de lo que Dios ha establecido en esta tierra, que es la iglesia, cuando Dios hace en nuestras vidas algo diferente, es porque nos hemos dispuesto. Dios no va a forzar nada de nosotros, hermanos. Y por eso no quiero entrar directamente en la enseñanza, porque yo puedo enseñar todo lo que está aquí escrito, pero si ustedes no están voluntariamente dispuestos a escucharlo y practicarlo, perdió su tiempo. Perdió su tiempo, hermano.
las cosas de Dios, hermanos, son tan lindas, no son aburridas, y entramos en una paz que nunca podemos sentir de otra forma, solo de esa manera. El Señor le hablaba a mi hermana Gretel hoy en la alabanza, me mandó a orar por ella y me dijo que le recordara el llamado que ella tenía. Dios la llamó a ella de que era de 8 años para servirle. Y Dios le decía que él, a pesar de que ella se despegó de Dios muchos años, él nunca se apartó de ella. Y ahora le recuerda la responsabilidad que tiene con el llamado de Dios, porque Dios la quiere usar. Todos en este lugar tienen un propósito para Dios, para con Dios. Y si usted simplemente espera en Dios, Dios te va a clarificar y a revelar todo lo que hay que hacer. Porque leíamos que en el mundo están ciegos, ¿verdad? Que no pueden ver bien. Nosotros llegamos del mundo y aún venimos con muchas cosas que nos enceguecen. No va a pasar de un momento a otro que usted ve todo claro, hermano y hermana, porque nuestra mente interfiere con todo lo que es de Dios. Entonces, oremos diligentemente para que Dios nos ayude todos los días a poder entender el propósito que Él tiene. El propósito de Dios no es solamente lo que usted piensa. Lo que usted piensa es apenas el 10% de lo que Dios quiere hacer con usted. Y ese 10% tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Ahora, para mí ha sido una bendición la familia que Dios me dio. Mi esposa, mis hijas, mis hijos. Y no lo digo para hacer alarde ni orgullo humano en ese aspecto. Lo digo como un testimonio que creo que muchos necesitamos escuchar. Porque hoy día se cree que es imposible poder crear una familia con moral, decentemente. Creemos que es casi imposible hacerlo. Eso pensaba yo cuando tenía 21 años, 23 años, 24, 25. Porque el mundo cada día se complica más. Pero Sodoma y Gomorra era peor que lo que es hoy día y fue hace muchos miles de años. La humanidad no se pone mala cada vez que viene el tiempo pasando. La gente, el ser humano ya es malo de naturaleza, hermanos. Por ende, si yo he podido, con la ayuda de Dios, guiar a mis hijos, tener una familia estable en Dios, también tú puedes hacerlo si permaneces en Dios. El consejo es, hermanos, que el día que usted quiera, si no tiene familia, quiera conseguirse una esposa, conseguirse un esposo, que espere en Dios. Porque ha pasado antes, hermanos, que personas se han casado en la iglesia. Ya porque se casaron en la iglesia no quiere decir que estaban casando con la voluntad de Dios. Uno puede escoger también al que uno le da la gana en la iglesia si uno quiere y hacer lo que uno le da la gana. Por eso le decía que el mundo no está allá afuera nada más, también está aquí adentro. Y está donde estemos. Y yo les aconsejé inclusive que no lo hicieran todavía, que era muy pronto, que no era el tiempo de Dios. Claro, como estamos en la cobertura del Espíritu de Dios en la iglesia, no es una unión para desastre, pero sí van a sufrir más. Van a tener que pasar muchas pruebas innecesarias, porque si hubieran esperado el tiempo de Dios, todo hubiera sido mucho más fácil. Ahora, debemos aceptar esas consecuencias, hermanos. Si nos hemos equivocado y cometimos un error, no es el fin del mundo. Simplemente arrepentirse, orar, humillarse ante Dios y empezar de nuevo. No para llegar a lo mismo que teníamos antes,
Porque escuchen bien lo que les digo siempre. Si usted va a volver a lo mismo que tenía antes, que ya fracasó, va a volver a fracasar otra vez. Lo que usted tenía no era bueno. Si hubiera sido bueno, usted permanece contra toda tormenta. Pero como todo se vino al piso, es porque Dios quiere destruir todo eso que estaba establecido antes. Y ahora lo que tenemos que buscar es algo completamente nuevo, como dice la palabra de Dios. Dice que hay que morir y nacer de nuevo. Amén. Vamos a leer un par de escrituras. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz, hermanos? Por nosotros, ok. Pero había un propósito. ¿O solo murió por nosotros, nada más? Escuchen lo que les estoy preguntando, porque yo quiero que ustedes aprendan a predicar. Ustedes tienen que saber predicar a los demás que no conocen de Dios. Usted va a ir a pararse con una persona que está en el piso, en la calle, y le va a decir: Jesucristo murió por nosotros, hasta luego. ¿Verdad que no? Hay un propósito por el cual Jesús murió por nosotros. Y tenemos que decirlo, no solamente como grabado en memoria, sino del corazón, porque Dios murió y te salvó a ti y a mí. Hemos pasado por ese proceso. Nos está cambiando. Si no hay nada en tu corazón, entonces no puedes decir nada. Entonces pregúntese usted si es que no hay nada en su corazón. Tiene que haber una efervescencia en nosotros que contribuye a la relación con Dios, hermanos. Amén. Sí, hermano. Primero yo pienso que mi pastor, yo pienso que Cristo murió primero por amor hacia nosotros, ¿verdad? Y murió por nuestros pecados para darnos la salvación a cada uno, ya sea bueno o malo la persona, darnos esa salvación. Sí, hermano. Lo único que le puedo corregir es que no hay nadie bueno. Nada más. El resto está todo bien. Dice la palabra que no hay ni uno bueno. Y el que diga que es bueno, está diciendo que Dios es mentiroso. Así dice la Biblia, hermanos. Entonces ahí me toca es predicar lo que la Biblia enseña. Amén. No hay un solo ser humano que sea bueno. Lo siento mucho por sus pensamientos, mis hermanos. Ustedes pensaban que usted era bueno. Lo siento mucho. Jesucristo murió para darnos la salvación. Amén. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Para eso murió. Porque la pregunta era, ¿para qué murió Jesucristo? Pero para poder ser salvos, tenemos que ser justificados de acuerdo a la enseñanza que hemos venido siguiendo hasta acá. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan la enseñanza de la justificación? Que es lo que necesitamos todos para poder reconciliarnos con Dios y también con todo ser a nuestro alrededor, porque usted no puede reconciliarse con Dios si tiene enemistad con los que están a su alrededor. Y es un hecho, y se lo voy a leer en la palabra de Dios. Está en lugares que usted a veces ni se imagina. Porque dice la palabra que cuando vais a traer la ofrenda a la iglesia, está en el Nuevo Testamento para aquellas personas que piensan que Dios no apoya el ofrendar en la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, es del Antiguo Testamento. Esto está en el Nuevo Testamento. Cuando tú vas al templo a dar tu ofrenda, dice, primeramente piensa si tienes algo contra algún hermano, y si lo tienes, no des tu ofrenda, ponla a un lado, ve y ponte en paz con tu hermano o con tu hermana, y entonces ve y recoge tu ofrenda y entrégala. Porque la ofrenda que se entrega teniendo sentimientos en el corazón en contra de los demás, no vale ante Dios. Porque Dios no necesita dinero, hermanos. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Solamente un corazón contrito y humillado. Amén. Y esto lo vamos a leer cuando estemos leyendo la lectura de hoy.
Vamos a ir a Romanos primero, antes de entrar antes de entrar en la enseñanza. Así, en Romanos capítulo 5. Vamos a leer, ¿de dónde a dónde? Capítulo 5, del versículo 21 al 26. Ve que los engañé. Para ver, debe estar un poquito mal el capítulo aquí, 5. No, perdón, es que, ¿sabe qué pasa? Ok, sí, vamos a leer esto más adelante, pero la semana pasada, cuando estaba enseñando, se me quedó un pasaje sin terminar para completar la enseñanza pasada. Entonces vamos a retrasarnos a esa parte, la porción de la palabra donde está en Mateo, no en Romanos. Así que abran en Mateo, ya les digo, 5, Mateo 5, sí. Y el 21 al 26, cuando lo tienen me dicen amén. Capítulo 5 de Mateo, versículos 21 al 26. Ahora, conforme vamos leyendo, hermanos, quiero que vayamos relacionando todo esto con nuestras vidas. Porque la Biblia no fue escrita para aprenderla de memoria como algo histórico. Es para que hoy día haga un efecto en nosotros. Si tú quieres dejar de sufrir, no tiene que dar ofrendas, no tiene que dar diezmos, tiene que aceptar la voluntad de Dios en su vida, voluntariamente. Tiene que decirle al Señor, Señor, sí, yo te doy permiso a que tomes mi vida y la transformes completamente. Pero da temor decir eso muchas veces. Aunque sabemos que es lo mejor para nosotros, da temor decirlo, porque no queremos dejar lo que tenemos hasta ahora. Amén. Entonces vamos a leer del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Prácticamente yo veo una comparación bíblica entre matar a alguien y odiar a alguien. ¿O no? O sea, en palabras simples así es como yo lo veo. Pero usted se justifica diciendo, yo no he matado a nadie, yo no le he robado nada a nadie, pero no quiere a su hermano o a su hermana en su corazón. Tiene preferencias en la iglesia. Hay asesión de personas. Y aquí me está diciendo que eso me expone al infierno de fuego. ¿Están de acuerdo? Porque yo pienso que estoy leyendo lo que aquí en mi Biblia dice y no quiero equivocarme. Amén. ¿Alguien quería decir algo? Sí, hermano Gio. Gio, por favor, micrófono. Bueno, yo tengo un testimonio acerca de eso. Muchas veces lo he compartido con la iglesia. Y es acerca de mi padre. Cuando yo estaba en mi país pequeño, mi padre miró a ese país y me dejó pequeño. Yo sentía contra él ese rencor. Y es verdad lo que dice acerca de que es como el infierno adentro, porque en mí yo lo miraba, pero por dentro yo sentía, ¿por qué hiciste eso? O sea, te remuerden adentro, ¿no? Y te hace pensar cosas como a pecar más en tu mente, que es lo peor, ¿no? Cuando yo vine a esta iglesia, recuerdo que el Señor reveló eso que yo tenía en mi corazón y me dijo que tenía que perdonar a mi padre
por lo que Él hizo en el momento, que yo pensaba en ese momento, porque uno hace ideas y piensa muchas cosas. Entonces yo de corazón un día le hablé y le dije que yo sentía eso contra Él, pero que yo le perdonaba. Y ese día sentí como que fueron 500 libras salieron de mi cuerpo. Y desde ese día yo a mi padre lo respeto, porque Dios me enseñó a amar a mi padre, no importa lo que haya hecho. Mi deber es amarlo. Amén. Y yo puedo dar testimonio de eso, es lo que está hablando, pastor. Gloria a Dios. Un aplauso para Dios, hermanos. Créanlo o no, eso es algo demasiado importante. Tenemos que ver el daño que los padres y madres hacemos a nuestros hijos cuando no los tratamos correctamente. Cuando, por lo que sea, usted me puede dar un montón de excusas, hermano, pero este no es el lugar para que yo le aclare su vida personal. Pero si usted quiere algún día recibir consejería, allá está mi oficina, y con mucho gusto le compruebo con la palabra de Dios el daño y el mal injustamente que se le hace a los niños que traemos a este mundo por la manera como vivimos. Y les digo esto de todo corazón. Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque Él ama a los niños. No crea usted que el Señor Jesús va a estar feliz viendo cómo abusamos a nuestros hijos, poniéndoles cargas emocionales injustas. Y cuando van creciendo, después de que tienen ya mayor de edad y actúan como locos, no entendemos. ¿Pero qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a esta loca? Porque entonces son locos. Y entre más usted le diga loco o loca a su hija, más loco y loca se va a hacer. Porque los padres tenemos poder en nuestra boca para maldecir o bendecir a nuestros hijos. Pero cuando encontramos a Dios, ese mundo que no nos dejaba ver empieza a disiparse. Y usted empieza a madurar. Y usted va a decir: tengo que reconocer que mis errores le han hecho daño a muchos otros, y especialmente a mis hijos. Y que fuese, hermanos, porque vea, se lo voy a poner de esta manera, hermanos. Hermanos, Dios es amor. Dios no nos habla de esta manera para que suframos, para que nos duela. Nos ama para que dejemos de sufrir, y para que no sufran nuestros hijos tampoco. Nos quiere dar una mejor manera. Él lo que quiere que en este momento usted y yo recibamos de Él ese amor constante que Él ha puesto en el Espíritu Santo de Dios. Él quiere que usted pueda tener la capacidad de perdonarse a usted mismo por sus errores pasados. En esta tarde Dios está diciendo: tú tienes que perdonarte tú mismo también. Porque para perdonar a los demás tenemos que habernos perdonado a nosotros mismos. Porque si no, la culpabilidad que tú cargas no te va a dejar tener claridad para poder perdonar a los demás, para poder pedir perdón y estar entonces entrando en la justificación que nos da Jesús. Y por la fe empezar un camino nuevo, un camino donde no es necesario de seguir sufriendo. No es necesario de martirizarme yo mismo con lo que yo le he hecho a los demás. Porque esto es lo que es el cristianismo: una nueva oportunidad a empezar una nueva vida. Todos nos equivocamos, hermanos. Todos nos equivocamos. Yo traté de ser el mejor padre posible y me equivoqué muchas veces. Y nunca dejé de ir a la iglesia. Nunca dejé de pedirle a Dios que me ayudara. Nunca dejé de leer la Biblia. Y estando sumergido en la palabra de Dios, sumergido en la iglesia, sirviéndole a Dios, estando en lo máximo humanamente posible, siempre me equivocaba con mis hijos. Entonces, ¿qué tal va a ser de aquellos que ni siquiera se acuerdan de Dios cuando están criando a sus hijos? Por eso, hermanos, es necesario que aprendamos de los errores de los demás. Otros que hemos fallado, podemos decirles a ustedes, los que aún no han fallado, que
que con Dios sí se puede lograr. Porque ¿para qué tener fe en que te puedes sanar de una enfermedad? ¿Para qué tener fe que puedes orar por otras personas que van a confesar a Jesucristo si no tienes fe para perdonarte a ti mismo? Es casi como lo del amor. Dios dice, ¿cómo puedes decir que me amas si no amas a tu prójimo? ¿Cómo puedes decir que amas a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Lo dice la palabra o no? Amén. Entonces la fe en que debemos despejar completamente las cargas y dejarlas en los pies del Señor, hermanos. No es necesario que suframos más. Usted piensa, como le han enseñado, que usted se equivocó, ahora tiene que pagar las consecuencias. Eso es cierto cuando usted no conocía a Dios. Cuando usted conoce al Señor, hermanos, ahora usted trae todas sus cargas y Él dice, dame vuestras cargas a mí. Él las va a cargar por nosotros. Él te va a aliviar la carga tuya, hermano y hermana. Pero Él no te la va a quitar. Tú tienes que entregársela a Él. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dársela a Él. Usted tiene que tomar ese paso de fe y darle eso al Señor y creerle a Él de que todo va a ser diferente. Y dejar de decir, ojalá. ¿Le gusta esa expresión, ojalá? Esa expresión, ojalá, es negar la fe. Cuando usted dice ojalá, o alguien le dice ojalá, dígale, ore por fe, para que Dios le dé fe. Porque si usted tiene fe, no va a ser un ojalá. De la palabra dice sí, sí o no, no. Va a ser un sí, sí, mi hermano, cuando usted tiene fe en el Señor. Usted va a ser feliz. Sus hijos van a ser felices. Su familia va a ser feliz. Porque Dios le está diciendo que Él le va a dar felicidad. Amén. ¿Lo cree? Dígame. Gloria a Dios. Hermano, cuando se vaya para Costa Rica me va a hacer falta eso. Siempre es el único que dice, amén, gloria a Dios. Me hace falta su apoyo, hermano. Mi hermano se va para vacaciones como 2 meses, ¿verdad, hermano? Sí, claro, amén, si Dios quiere, sí. Vamos a seguir leyendo donde estamos leyendo en el libro de San Mateo. Dice el número 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vea cómo se la pone Dios a uno. No dice que si te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, no. Da la vuelta a tortilla. Que si tienen algo en contra tuyo, porque usted dice, yo no le hice nada, Él fue el que me lo hizo a mí, que me venga a pedir perdón Él, ¿verdad? Esa es nuestra manera de pensar como seres humanos. Pero la manera de pensar de Dios es completamente diferente. Por eso no lo entendemos, hermanos. Queremos poner a Dios en nuestra manera de pensar y Dios es completamente opuesto a nuestra manera de pensar. El mundo es como usted y yo pensamos. Lo de Dios no es así. Cuando tú piensas, hermano y hermana, que alguien está ofendido contigo, tú tienes que pedirle perdón. No tienes que buscar excusas de por qué tú no tienes necesidad de pedirle perdón porque tú no le hiciste nada. Eso quiere decir que usted está en el mundo todavía. ¿Se dan cuenta de lo que es estar en el mundo? No solamente es ir allá a hacer sinvergüenzadas, ¿no? Estar en el mundo es practicar lo que el mundo practica en todo aspecto. Y si Dios nos dio una solución diferente es por alguna razón. Hermano, cuando usted le pide perdón a alguien que le ha hecho daño a usted, esa persona es tocada. Piénselo usted mismo. Si usted le ha hecho algo malo a alguien, esa persona viene humildemente donde usted y de corazón le pide perdón. ¿Cómo se va a sentir usted? Sabiendo usted que usted fue el que le causó el problema, que usted fue el que hizo la maldad. Uno se va a sentir mal, ¿verdad que sí? Y al sentirse mal, la conciencia se activa y uno va a buscar hacer lo correcto. Y le va a decir a la persona,
no mi hermano, no mi hermana, usted no me pida perdón a mí, yo fui el que lo ofendí a usted, yo fui el que hice algo en contra de usted. Y viene el Espíritu Santo y hace una transformación de los dos en ese momento. Así es como Dios trabaja, hermanos. Ese es el Dios que yo predico, hermanos. Un Dios de poder, un Dios que no miente, un Dios que nos enseña cómo caminar y que nos mantiene en su camino. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alabado sea Dios. ¿Qué les parece eso? ¿No es lindo, hermanos? Para mí es muy lindo como Dios trabaja. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lo que me hace peculiar a mí en esta parte de la Escritura, ¿verdad?, es que si otra persona me hizo agravio a mí, ¿verdad?, yo no debería ver nada. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué dice aquí que no voy a salir de esa cárcel hasta que no pague hasta el último centavo? Si yo no debía nada, ¿por qué tengo que pagar? ¿Están entendiendo? O sea, porque Dios quiere mostrarnos que Él es diferente a nosotros. Que su manera de razonar no es normal en el ámbito espiritual. Nuestra vida en esta tierra es completamente diferente a lo que Dios quiere para nosotros en el ámbito espiritual, hermanos. Si yo tenía un adversario, dígame una cosa, hermano y hermana. Cuando una persona le hace a usted daño, tiene un adversario, ¿esa persona está actuando bien o mal? Mal, ¿verdad? Y si usted permite que esa situación siga en esa condición, sin ir a pedir perdón, cada día que pasa, cada hora que pasa, esa persona va a pecar y pecar más. Se le prolonga el tiempo de pecar. Y tú tienes en tus manos la solución para esa persona. ¿Tienes amor en tu corazón? ¿Amor de verdad? Porque si yo sé que alguien está muriendo, que va para el infierno, y lo puedo salvar, y no hago nada, no tengo amor. Eso es lo que me está diciendo aquí. Y eso es lo que yo debo. El cuadrante que debo, es el último centavo que yo debo. Lo debo porque no quiero hacer las paces con un enemigo. Es fácil darle la mano a un amigo. Darle un abrazo a un amigo es fácil y gratificante inclusive. Lo difícil es darle la mano a alguien que te ha hecho daño. Y eso se aplica a cualquier ámbito de nuestras vidas, empezando en la casa, donde hay siempre dos enemigos principales, y no es el diablo, es el esposo y la esposa, que lo ven uno al otro como que fuera el diablo. No, hermana, ¿cómo puedo yo enseñar con esa mujer viéndose de mí? No, imposible. Ustedes saben que es cierto, hermanos. Cuando uno está contento, todo feliz de la vida. Pero cuando viene el enojo, cuando se enoja, cuando hay discordia, usted no ve a su esposo como simplemente su esposo que se está equivocando. Hermano Ángel se ríe. ¿Quién sabe qué le habrán dicho a mi hermano en el enojo? Cuando uno pierde los estribos, cuando uno pierde el dominio propio, que es un don de Dios, por si acaso no sabía. Cuando se encuentre usted enojado o enojada, recuérdese que no tiene el don de dominio propio y hay que pedirle a Dios. Lo que usted va a decir, lo que usted va a hacer cuando está enojado y enojada determina mucho de lo que somos. En la casa nos vemos como enemigos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que son puras estupideces, perdóneme mi lenguaje. Casi nunca son cosas válidas.
siempre son por tonteras. Empezamos a pelear por estupideces. Y eso se va creciendo y creciendo, se va magnificando y empieza a dividirse la amistad, la comunicación. Bueno, la comunicación es imperativa en cualquier relación. Y lo primero que hacemos cuando nos enojamos, ¿qué es? Dejar de hablar. O sea, si queremos solucionar el problema, ¿cómo se va a solucionar si no hablamos? Dígame. No hay que tener temor, hermanos, porque tenemos a Dios. Lo que hay que hacer es ser respetuosos unos con los otros. Usted puede reclamarle a su esposo, reclamarle a su esposa. La palabra dice que podemos, ¿qué? Airarnos, mas no pequéis. O sea que yo en un momento me puedo medio enojar y le puedo decir a mi hermana Joan lo que yo pienso, si no le falto el respeto, si no le pego 4 gritos, y ella también conmigo. Y si estamos conversando y tenemos a Dios, nos terminamos riendo, porque eso es lo que Dios hace. Lo hace a uno verse ridículo en media pelea. Cuando uno está pensando que sabe mucho y viene y uno se humilla, empieza Dios a cambiarlo a uno, hermanos. No importa que no se haya podido hacer nada hasta hoy día. Que usted diga, bueno, yo estoy muy perdida entonces, porque he hecho solo desastres. Por eso la palabra dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En este día, en esta hora, Dios abre la puerta para que esa reconciliación que nos venía hablando la semana pasada, ¿recuerdan? Termine realizándose verdaderamente. Pero primero tienes que reconciliarte contigo mismo. Hay cosas que tú tienes en tu corazón todavía que no te puedes perdonar a ti mismo. La culpabilidad no te deja. Dios, en el nombre de Jesús, hoy nos va a liberar de todos los sentimientos. Hoy no solamente es un día de sanidad física, Dios va a dar sanidad sentimental, emocional, espiritual. Y todos los daños que nos ha causado el enemigo y los enemigos nuestros en el pasado, tenemos un abogado ante el Padre que se llama Jesucristo. Él está abrogando por nosotros. Él es nuestro protector. Él va a hacer que todo lo que no era, ahora sea. Y lo que era, ya no sea más. Si tú lo crees, se puede lograr. Ahora sí vamos a pasar de la conclusión de Mateo a Romanos de nuevo. Vamos al libro de Romanos. Cuando nosotros actuamos de esa manera, pienso que el ego no nos deja. Tenemos mucho ego, ¿verdad? Y no dejamos fluir al Señor en nosotros. Nos da ese ego de no pedir perdón. Aunque me hayan hecho daño o yo haya hecho daño, yo pienso que debemos debemos tirar ese ego, ¿verdad? A través de nuestro Señor, ¿verdad? Pedirle, Señor, déjame, quita este ego que tengo yo para poder pedir perdón. Sí, hermano. El ego es básicamente, o sea, a nosotros nos gusta hablar del ego como que fuera una tercera persona, ¿verdad? Porque se hace más confortable. O sea, sí, el ego, digamos, el yo, para hacerlo más personal. El yo no nos deja pedir perdón. El yo que está lleno ¿de qué? Orgullo. Porque Jesucristo nos dijo que debemos ser humildes,
¿Por qué piensa usted que nos debemos ser humildes? Precisamente por eso. Porque solamente un humilde puede pedir perdón, aunque no sea culpable, que es lo que Él quiere de nosotros. Que aunque no somos culpables, tenemos que pedir perdón. Solamente una persona que es humilde lo puede lograr. Pero eso es imposible. Jesucristo te dice, mírame a mí, yo lo hice. Y lo hice por ti también. O sea que si tienes fe y le pides a Él, Él lo hace nuevamente por ti, con su Espíritu Santo. Hermanos, cuando Él nos dice que hay que seguir sus pasos, es la realidad. Es la realidad. Hay que seguir los pasos de Jesucristo, hermanos. No es un cuento. Y usted dice, bueno, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es hijo del diablo? ¿Me entienden? Cuando uno dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces usted no es hijo de Dios, porque se está poniendo en otro grupo. No, somos del diablo, somos de Dios. Somos de Dios, hermanos. Y si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pudo cumplir su tarea en la carne, en el yo. Él no lo hizo espiritualmente. Él no vino a esta tierra como un espíritu. Nació de la carne precisamente para que no digamos más, pero es que Él es el Hijo de Dios. Nació en la carne para que mostrarnos a nosotros que Él sí lo iba a hacer por nosotros. Él iba a ser perfecto. Él iba a ser humilde. Él iba a pedir perdón por nosotros cuando usted y yo éramos sus enemigos, cuando le escupíamos la cara, cuando lo clavamos en la cruz. Y Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es o no es eso humildad? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer por los demás también. Ese ejemplo. Amén. Empezando en nuestra familia. En nuestra familia. Porque siempre somos los inocentes, ¿verdad? O sea, y es que uno se ve, hermanos, sí, la hermana se ríe y tiene razón de reírse, yo me río también, porque uno piensa de verdad que uno es inocente. La otra persona es la que está mal. Y yo les he enseñado a ustedes algo, hermanos. ¿Qué quiere usted? ¿Tener la razón o tener paz? Escojamos la paz. Cuando digo esto no lo tomen mal. Al diablo con tener la razón. Suena feo, pero si yo quiero tener la razón todo el tiempo, me voy con el diablo. Es la realidad. No es es una expresión real. Porque lo que es del mundo es enemigo de Dios. Amén. Entonces, vamos a escoger tener la paz. Pero no la paz del mundo, como éramos antes, pensando que voy a hacer un esfuerzo para no pelear. ¿Qué? Bueno, Wilson, no es difícil eso. Usted está en el trabajo y tal vez tuvo una pelea con la esposa y ya va de camino para la casa y uno va, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a llegar tranquilo. Me voy a quedar callado, no voy a decir nada. Hoy no peleo, vamos a hacer el esfuerzo porque ya estoy cansado de pelear. Y usted entra en la casa, no tiene que decir, le dan una mirada a uno como rayos láser. Usted siente que le hacen la cabeza así cuando vuelven a verlo a uno. ¿Saben qué hago yo cuando me disgusto con la mano y ella se disgusta conmigo? No les voy a contar, son los problemas de ustedes. ¿Saben qué hago? Cuando está distraída me acerco donde está ella y le tomo la mano suavemente. Nada más le tomo la mano, se le agarro la mano. Apenas le tomo su mano, se desaparece todo. No tengo que decirle nada. Porque ella sabe que esa mano mía, que la acaricia en ese momento, lo hace con amor. Y que no importa lo que pasó o lo que estuvimos en desacuerdo, eso no es nada. Lo que vale es el enlace del amor en el matrimonio. Eso es lo que vale. Si tú te dispones, Dios va a hacer de ti una criatura nueva. Va a hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, una familia nueva. Y entonces podremos descansar en Él. Amén. Vamos a tratar de leer un poquitico de la lección de hoy. ¿Alguien me adelanta la mano? No. Sí, hermano Ángel, perdón, hermano. No se me olvidó, hermano, no se me olvidó. Pastor, por naturaleza nosotros siempre ha existido esa maldad de mirar a las personas con mal ojo, ¿no?
y inclusive a las personas que están en la calle tiradas en el suelo, o sea, seguimos el largo y sin decir nada y darle un aliento, ¿no? Que no tenemos nada para darle, pero solamente Dios le puede dar. Y resulta que cuando al llegar a la iglesia alguien me habló de Dios, pero uno supuestamente uno está bueno, pero uno es el malo, uno es el pecador, o sea, 100%, pero ahí podemos ver el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él nos llamó sin mirar nuestros pecados, sin nuestra inmundicia, ni la suciedad que tenemos dentro de nuestros corazones. Y ese es el buen ejemplo que nosotros podemos también humillarnos, o sea, decir, yo tengo la culpa, pero es más vivir en paz con Dios, con su pareja, inclusive hasta a las personas que no tienen a Dios, o sea, para que ellos vean el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Y lo tomo como ejemplo, porque cuando yo fui invitado a la iglesia, realmente Dios usó una persona para traerme a los caminos de Dios, y estamos pues en el caminar, y el Señor va haciendo cada día más un cambio en mí y en cada uno de mis hermanos. Amén. Gracias, mi hermano. Dios, hermanos, o sea, usted puede pensar que no tiene nada que dar, pero tiene mucho que dar, porque ahora tenemos a Dios. Lo que pasa es que no ponemos en acción lo que estamos aprendiendo. Si una persona está tirada en el piso y usted dice, bueno, solo Dios puede hacer algo por ellos. No, Dios no va a bajar del cielo, Dios lo mandó a usted para que hiciera algo por esa persona. O sea, somos utensilios de Dios, instrumentos de Dios. Usted puede ser un instrumento de Dios en su hogar también. Depende de donde usted escoja. Si quiere enojarse, si quiere gritar, si quiere buscar otras alternativas, es su decisión. Pero si usted quiere buscar la paz y ser humilde, Dios nos va a bendecir a todos, hermanos. En la humildad está la respuesta. La semana pasada Dios nos habló de la reconciliación. Esta semana Dios nos está diciendo que si somos humildes, podemos lograrlo. Créame, hermano, podemos hacerlo. Jesucristo nos mostró que se podía. Usted dice, bueno, pero Jesús no tenía esposa. ¿Quién dice la palabra que es la esposa del Señor? La iglesia. Imagínense, hermanos, yo no puedo con una. La iglesia está conformada de millones de personas en el mundo entero, y cada uno con una cabeza diferente, cada uno diciendo, ay, pero ¿por qué se muere la gente de hambre? ¿Dónde está Dios? Que no es justo, cuestionando la existencia de Dios, y Él teniendo que agarrar nuestra mano cada vez que le insultamos y abrazarnos, a pesar de lo que somos. No nos suelta, hermanos, hasta que recapacitemos. Dios está buscándonos para que recapacitemos, porque vienen tiempos difíciles, hermanos. No, esta vez no deje de creerlo, hermanos. Apenas está empezando los tiempos difíciles y queremos seguir viviendo igual, como que no está pasando nada. Cuando ustedes se den cuenta de que las cosas ya están pasando y usted no ha actuado como debe de actuar, va a ser muy tarde, hermanos. Ahora hay que aprovechar. Aún queda tiempo, hermanos, para que podamos ponernos en paz con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con Dios sobre todo. Amén. Hasta aquí la enseñanza, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ya lo leímos. Desafortunadamente el tiempo avanza. Lo que les voy a pedir es que lean para el próximo domingo adelantado, leas en el libro de Romanos, capítulo 5, del 12 al 21.
Y quiero que lo lean para algo, para que Dios les hable, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta cuando ustedes vienen aquí, con eso mismo que usted le llevó en su casa y que Dios le habló, Dios le va a dar otra enseñanza completamente diferente con esas mismas palabras. Se lo aseguro. Haga la prueba y se va a dar cuenta. Amén.